Qué maravillosa coincidencia encontraros aquí. Sebastián, olvidaste presentarme a tu acompañante de luna de miel. Las palabras salieron de mi boca con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Mi nombre es Valentina Torres, tengo 31 años y soy dentista. Propietaria de una de las clínicas más reconocidas de Málaga, siempre me enorgullecí de mi independencia y del imperio que construí con mis propias manos. A los ojos de todos, lo tenía todo: éxito profesional, estabilidad financiera y, hace apenas 3 semanas, me había convertido en la esposa de Sebastián Morales, un hombre que parecía sacado de un cuento de hadas. Sebastián tenía 34 años, una sonrisa encantadora y una conversación que me conquistó desde la primera cita. Nos conocimos en un evento benéfico en el Hotel Villa Padierna, en Marbella, donde mi familia siempre participaba como patrocinadora. Se acercó durante el cóctel, elogió mi trabajo en la comunidad y dijo que admiraba a las mujeres independientes como yo. Durante los 6 meses de noviazgo, fue el compañero perfecto, atento, cariñoso y siempre haciéndome sentir especial. La boda fue una celebración magnífica en la finca La Concepción, con 200 invitados, flores importadas de Holanda y un vestido de novia que costó casi 8.000 euros. Mis padres, que siempre habían sido muy protectores respecto a los hombres que salían conmigo, parecían por fin satisfechos con mi elección. Mamá incluso comentó: finalmente encontraste un hombre a tu altura, mija. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Sebastián tenía otros planes. En realidad, había estudiado meticulosamente mi vida antes incluso de acercarse en aquel evento. Sabía sobre el patrimonio de mi familia, sobre las inversiones inmobiliarias de mi padre en toda la Costa del Sol, sobre las 2 clínicas que yo tenía en Málaga. Sebastián no estaba interesado en mí, estaba interesado en mi cuenta bancaria. Su plan era diabólicamente simple: casarse conmigo, falsificar pruebas de una supuesta infidelidad de mi parte y, a través de un divorcio manipulado, conseguir una parte sustancial del dinero de mi familia. Incluso ya tenía abogado contratado, un hombre sin escrúpulos que se especializaba en casos de divorcio donde se podía maximizar las ganancias del cliente. Durante nuestra luna de miel en las Maldivas, que costaría 15.000 euros por 7 días en el Conrad Maldives Rangali Island, pretendía crear situaciones comprometedoras, tal vez fotografías falsas o testigos pagados, para luego alegar que yo lo había engañado. En su cabeza, sería fácil: una joven dentista rica en una isla paradisíaca, lejos de casa, seguramente se involucraría con algún instructor de buceo o empleado del resort. Pero los planes de Sebastián comenzaron a desmoronarse incluso antes de que subiéramos al avión. Era martes, 3 días antes del viaje. Estaba en mi consultorio, atendiendo a la última paciente del día, la señora Carmen, que siempre se quejaba de la prótesis dental y me hacía reír con sus historias sobre los vecinos, cuando mi celular sonó. El número era internacional, código de las Maldivas. Buenas tardes, habla del Conrad Maldives Rangali Island. ¿Podría hablar con la señora Torres? Soy yo. Señora Torres, llamamos para confirmar algunos detalles de su reserva. Tenemos aquí que el señor Sebastián solicitó un alojamiento adicional debido a la presencia de la hermana de la novia por razones familiares. Necesitamos confirmar si la cama extra en la suite está correcta o si prefieren habitaciones separadas. Dejé de respirar por un momento. Perdón, ¿qué hermana de la novia? Según nuestros registros, una tal Abril Ruiz los acompañará en el viaje. El señor Torres mencionó asuntos familiares urgentes que requerían su presencia. ¿Hermana? Yo no tenía hermanas. Y jamás había oído hablar de ninguna Abril Ruiz en mi vida. Debe haber algún error, respondí, intentando mantener la voz firme. No hay ningún acompañante. Entiendo. Permítame verificar nuevamente. Sí, aquí está. La reserva fue hecha por el señor Torres hace 2 semanas, solicitando alojamiento para 3 personas. Incluso pagó un recargo adicional de 1.200 euros por la estadía extra. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi mente estaba en pánico, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Quién era Abril Ruiz? ¿Por qué Sebastián había incluido a una tercera persona en nuestra luna de miel sin decirme nada? Y más importante, ¿por qué había mentido diciendo que era mi hermana? Esa noche, cuando Sebastián llegó a nuestra casa, que en realidad era mía, un bungalow de 3 habitaciones en el barrio más exclusivo de Málaga, fingí normalidad.
Preparé su comida preferida y abrí una botella de tempranillo que costaba 180 euros, regalo de boda de nuestros padrinos. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, pregunté, observando cada microexpresión en su rostro. Ajetreado, como siempre. Estoy ansioso por el viaje. Solo nosotros dos en el paraíso, respondió, besándome en la frente. Solo nosotros dos. La mentira salió de su boca con una facilidad aterradora. Durante la cena, decidí ponerlo a prueba. Sebastián, estaba pensando, ¿y si lleváramos a alguien con nosotros a las Maldivas? Mi prima Sofía siempre ha querido conocer el lugar. Casi se atraganta con el vino. Ay no, mi amor. La luna de miel es cosa de pareja. La privacidad es fundamental. Privacidad. Mientras él ya tenía a su amante reservada en el resort. Esa madrugada, mientras Sebastián dormía profundamente a mi lado, tomé mi laptop y comencé a investigar. Primero, busqué a Abril Ruiz en las redes sociales. Encontré al menos 20 perfiles distintos, pero uno me llamó la atención, una morena de cabello largo, 28 años, que trabajaba como consultora de turismo, una profesión conveniente para alguien que viajaba constantemente. Lo que me heló la sangre fue ver que, entre las cientos de fotos que tenía, aparecían algunas en lugares que reconocí, el mismo restaurante donde Sebastián dijo haber cenado con clientes la semana pasada, el mismo bar donde aseguró haber visto a un amigo de la universidad el mes anterior. Pero necesitaba más pruebas. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Isabel, que trabajaba en la agencia de turismo más exclusiva de Marbella. Isabel y yo éramos amigas desde la universidad y tenía contactos en toda la industria hotelera europea. Isabel, necesito un favor muy específico. ¿Puedes verificar si existe una reserva en las Maldivas a nombre de Abril Ruiz para las mismas fechas de mi luna de miel? Valentina, eso es muy específico. ¿Pasó algo? Por favor, es importante. 2 horas después, Isabel me llamó de vuelta, la encontré. Abril Ruiz, Conrad Maldives, mismas fechas que tú. Pero lo interesante es que quien pagó su reserva fue Sebastián Torres. Usó su tarjeta de crédito. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi esposo había reservado y pagado la estadía de su amante en nuestra luna de miel. La humillación era devastadora, pero la rabia era aún mayor. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No cancelaría el viaje. No confrontaría a Sebastián de inmediato. No haría un escándalo. Iría a las Maldivas, dejaría que mi querido esposo se enredara con sus propias mentiras y, cuando llegara el momento justo, le revelaría que sabía todo. ¿Quería usarme para conseguir mi dinero? Pues descubriría que había elegido a la mujer equivocada para engañar. Pasé los 2 días siguientes fingiendo ser la novia radiante y ansiosa por la luna de miel. Sebastián estaba más cariñoso que nunca, probablemente sintiéndose culpable por las traiciones que planeaba cometer, o quizás simplemente ansioso por ejecutar su plan. Te van a encantar las Maldivas, mi amor. Ya investigué todo, los mejores restaurantes, las actividades más románticas, los lugares más bonitos para las fotos, me dijo en la víspera del viaje, abrazándome por detrás mientras yo preparaba la maleta. Estoy segura de que será inolvidable, respondí. Y lo sería, pero no por las razones que él imaginaba. Esa última noche antes del viaje, mientras Sebastián dormía tranquilamente a mi lado, me quedé despierta mirando al techo, planeando cada movimiento. Él pensaba que era el depredador en esta historia, pero estaba a punto de descubrir quién realmente controlaba el juego. La revelación de que mi marido había incluido secretamente a una amante en nuestra luna de miel fue solo el comienzo. En las Maldivas, descubriría hasta dónde llegaba la traición de Sebastián y hasta dónde estaba yo dispuesta a llegar para darle exactamente lo que se merecía. El vuelo a las Maldivas duró 14 horas, con conexión en Dubái. Durante todo el viaje, Sebastián fue impecable, me sostuvo la mano, pidió champagne Dom Perignon para brindar por nuestro futuro juntos y hasta me cubrió con su chaqueta cuando fingí tener frío. Si no supiera la verdad, habría pensado que estaba casada con el hombre más atento del mundo. Cuando finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Malé, un empleado del Conrad nos esperaba con un cartel dorado y nos condujo al hidroavión que nos llevaría al resort. Durante los 40 minutos de vuelo sobre las aguas cristalinas del Océano Índico, observé a Sebastián de reojo. Estaba nervioso, revisando constantemente su celular y mirando por la ventana con una ansiedad que intentaba disimular. ¿Estás bien, cariño?,
Pregunté, tocando su brazo. Perfecto, mi amor. Solo ansioso por empezar nuestra vida de casados de la manera correcta. Vida de casados. ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? El Conrad Maldives Rangali Island era aún más impresionante que en las fotografías. Nuestra suite Overwater costaba 2.800 euros por noche y tenía vista directa al océano, con una piscina privada y acceso directo al mar mediante una escalera de madera. La habitación estaba decorada con muebles de diseño italiano y contaba con un baño lujoso con bañera de hidromasaje con vista al mar. Apenas habíamos llegado y Sebastián ya comenzó con el primer acto de su actuación. Valentina, mi amor, necesito que descanses bastante durante estos días. El viaje había sido largo y no quería que te agotaras, dijo él, comenzando a sacar productos de su maleta. Traje este protector solar especial, factor 60. Es esencial usarlo constantemente aquí. El sol tropical puede ser muy agresivo para tu piel delicada. Protector solar factor 60. Para una mujer que había crecido bajo el sol andaluz y tenía la piel naturalmente dorada. Pero asentí, fingiendo gratitud por la preocupación. También creo que deberías evitar salir en las horas más calurosas, entre las 11 horas y las 16 horas. Es peligroso. Puedes aprovechar para descansar en la habitación, leer un libro, relajarte en la bañera. Yo puedo dar unas vueltas solo, explorar el resort, ver las actividades disponibles para nosotros. ¡Qué conveniente! Exactamente las horas en las que él necesitaría estar libre para encontrarse con Abril. Tienes razón, querido. Prefiero quedarme con el aire acondicionado durante el calor fuerte, respondí, interpretando el papel de la esposa obediente. La sonrisa de alivio que cruzó su rostro fue casi imperceptible, pero yo la noté. Esa primera tarde, mientras Sebastián salió para su supuesta exploración del resort, decidí hacer mi propia investigación. Llamé a la recepción y pregunté por los huéspedes del resort vecino, el Four Seasons, ubicado a solo 10 minutos en barco. Disculpe la molestia, pero estoy buscando a una amiga que debería estar hospedada aquí en las mismas fechas que yo. ¿Abril Ruiz? Un momento, por favor. Sí, tenemos una huésped con ese nombre en la villa presidencial. ¿Quiere que la conecte? No, gracias. Solo quería confirmar que llegó bien. Villa presidencial. Sebastián no solo había traído a su amante a nuestra luna de miel, sino que le había pagado una de las estancias más caras de todas las Maldivas. La villa presidencial costaba 4.500 euros por noche e incluía mayordomo privado, chef exclusivo y una piscina infinita de 50 metros. Cuando regresó, 2 horas después, traía una sonrisa relajada y algunos folletos turísticos en las manos. ¿Cómo estuvo el paseo?, pregunté casualmente. Maravilloso. Este lugar es un paraíso. Mañana podemos hacer una inmersión matinal y después almorzar en el restaurante submarino. Será romántico. Romántico. La palabra sonaba sucia en su boca. Esa noche, durante la cena en el Ita Restaurant, el famoso restaurante submarino que costaba 280 euros por persona, Sebastián inició la segunda fase de su plan. Mi amor, traje algo que puede ayudarte con el jet lag, dijo, sacando un pequeño frasco de pastillas de su bolsa. Son naturales, a base de melatonina. Te ayudarán a tener una noche de sueño perfecta. Melatonina. Claro que diría eso. Tomé las pastillas y leí la etiqueta, era de una farmacia de Madrid, sin receta médica visible. Como dentista, sabía que la melatonina pura no haría que alguien durmiera tan profundamente como para no despertarse con ruidos o movimientos. Qué atento de tu parte, querido. Las tomaré en cuanto lleguemos a la habitación. Pero no las tomé. En realidad, recurrí a una técnica que había aprendido de niña para evitar medicamentos que no me gustaban, coloqué la pastilla debajo de la lengua, bebí agua, fingí tragar y, cuando él no miraba, la escupí discretamente. Listo, mi amor. En media hora estarás durmiendo como un bebé, dijo él, besándome en la frente. Fingí que el remedio hacía efecto. Bostecé un par de veces, dije que me sentía somnolienta y me acosté alrededor de las 22 horas. Sebastián permaneció despierto, trasteando con el celular y susurrando por teléfono en conversaciones que no logré escuchar completamente. Alrededor de las 23 horas 30 minutos, cuando creía que yo dormía profundamente, se vistió en silencio y salió de la suite.
En cuanto escuché la puerta cerrarse, me levanté y fui al balcón. Desde allí podía ver perfectamente el muelle donde atracaban los barcos que conectaban los resorts. 15 minutos después, vi a Sebastián embarcar en una lancha del Four Seasons. Iba a encontrarse con Abril. Regresé a la cama y permanecí despierta hasta las 4 de la mañana, cuando por fin escuché sus pasos sigilosos en el pasillo. Entró en la habitación intentando no hacer ruido, se dio una ducha rápida para disimular cualquier olor o evidencia, y se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. La segunda noche fue idéntica a la primera. Sebastián repitió toda la escenificación, la falsa medicina, los besos cariñosos, la salida sigilosa y el regreso de madrugada. Esta vez, sin embargo, decidí obtener más evidencias. Cuando salió, tomé mi celular e hice algo que jamás imaginé que haría, instalé una aplicación de localización en su teléfono, que había dejado cargando en la mesa de noche. En 3 minutos tenía acceso completo a la ubicación de Sebastián en tiempo real. El punto rojo en el mapa confirmaba mis sospechas, estaba en el Four Seasons, exactamente en la zona de la villa presidencial. Pero necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas irrefutables. La tercera mañana, mientras desayunábamos en la terraza de nuestra suite, un servicio que costaba 150 euros por persona e incluía frutas exóticas, pan francés y jugo de mango fresco, decidí actuar. Sebastián, me siento un poco sola durante el día cuando sales a explorar. ¿Qué tal si te acompaño hoy? La taza de café se detuvo en el aire, a medio camino de su boca. Ah, mi amor, no queremos que te canses. Además, hoy quiero organizar una sorpresa para ti. Es mejor que descanses. ¿Qué tipo de sorpresa? Si te lo cuento, ya no será sorpresa, ¿verdad?, respondió con una sonrisa forzada. La sorpresa probablemente consistía en encontrarse con Abril en algún lugar romántico donde yo pudiera descubrirlos por casualidad, creando así la situación de traición que necesitaba para justificar un divorcio posterior. Esa tarde, cuando salió para otra de sus exploraciones, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía soportar esa farsa pasivamente. Era hora de actuar. Tomé mi celular y llamé a mi padre en Málaga. Eran las 20 horas en España, horario perfecto para encontrarlo en casa. Papá, necesito hablar contigo. Es sobre Sebastián. ¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien? Y entonces conté todo. La llamada al hotel, el descubrimiento sobre Abril, las pastillas sospechosas, las salidas nocturnas, todo. Mi voz estaba firme, pero mi corazón latía descompasado mientras revelaba cada detalle de la traición. Mi padre guardó silencio unos momentos. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el hielo. Ese maldito pensó que podía engañar a mi hija. Pues va a descubrir con quién se metió. Papá, no quiero que hagas nada precipitado. Valentina, escúchame bien. Voy a enviar a alguien para ayudarte. No puedes enfrentar esta situación sola. 2 días después, recibí una llamada de la recepción del resort. 2 hombres habían llegado preguntando por mí, Miguel Herrera, abogado especialista en Derecho Internacional, y Carlos Mendoza, un investigador privado que trabajaba para la empresa de mi padre desde hacía más de 10 años. Se hospedaron en una suite al otro extremo del resort y, esa misma noche, tras la salida de Sebastián a otro de sus encuentros secretos, me reuní con ellos en el bar del hotel. Señora Torres, dijo Miguel, un hombre de 50 años con apariencia impecable, su padre nos contó la situación. Ya hemos obtenido algunas evidencias preliminares sobre las actividades de su esposo. Carlos, un hombre más reservado, abrió una carpeta con fotografías. Conseguimos estas imágenes anoche. Su marido y la tal Abril Ruiz cenando en el restaurante Celsius, en el Four Seasons. Luego fueron a su suite. Las fotografías eran nítidas y comprometedoras. Sebastián y una morena atractiva brindando con champagne, él besándole la mano sobre la mesa, los dos saliendo de la mano rumbo a las habitaciones. También descubrimos que reservó una cena romántica para mañana por la noche en el mismo restaurante, continuó Carlos. Aparentemente, será la última noche de los dos juntos. ¿Por qué la última?, pregunté. Miguel sonrió fríamente, porque mañana es la última noche de su luna de miel. Y será también la última noche en que Sebastián Torres crea que está en control de esta situación. Ellos ya tenían un plan. Y yo estaba lista para ejecutarlo.
Regresé a la suite alrededor de la 1 de la madrugada. Sebastián aún no había vuelto. Me acosté en la cama y, por primera vez desde que descubrí la traición, pude sonreír. Mañana sería el día en que mi querido esposo descubriría que había escogido a la mujer equivocada para engañar. Cuando finalmente llegó, a las 4:30, fingió nuevamente que tenía cuidado de no despertarme. Se duchó, se acostó a mi lado y susurró: «Te amo, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Mentiras. Todas mentiras. Pero en menos de 20 horas, sería la última vez que pronunciaría esas palabras falsas sin consecuencias. La última mañana de nuestra luna de miel amaneció con un cielo perfecto en las Maldivas. El sol dorado se reflejaba en las aguas cristalinas, creando un escenario paradisíaco que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba a punto de abatirse sobre Sebastián. Me desperté antes que él, como en los últimos días, pero esta vez con una sensación completamente distinta. Ya no la angustia del descubrimiento ni la rabia de la traición. Hoy sentía algo mucho más poderoso, la satisfacción helada de quien está a punto de servir justicia en una bandeja de plata. Sebastián despertó con su sonrisa habitual de marido dedicado, me besó en la mejilla y dijo: «Buenos días, mi amor. Nuestro último día en el paraíso». Nuestro último día, repetí, pero el significado para mí era completamente distinto del que él imaginaba. Durante el desayuno en la terraza, huevos Benedict, frutas tropicales y café colombiano, estaba particularmente animado. Trasteaba constantemente con el celular, organizando claramente los últimos detalles de su plan. «Valentina, tengo una sorpresa especial para esta noche», anunció, con un brillo en los ojos que yo ahora sabía que era pura farsa. «Conseguí una reserva en el mejor restaurante del resort vecino. Será nuestra despedida romántica de las Maldivas». El restaurante del resort vecino. Claro. El Celsius, en el Four Seasons, donde había cenado con Abril las 2 noches anteriores. ¡Qué maravilloso, querido! ¿A qué hora? A las 20 horas. Es mejor que descanses durante la tarde. Quiero que estés perfecta para nuestra noche especial. Perfecta. Yo estaría perfecta, pero no de la manera que él esperaba. El día transcurrió con una lentitud torturante. Sebastián salió para su última exploración del resort, alegando que quería comprarme un recuerdo especial en la tienda de regalos. En realidad, como descubrí a través de la aplicación de localización, pasó 3 horas en el Four Seasons, probablemente ultimando detalles con Abril. A las 16 horas, recibí un mensaje de Miguel: «Todo listo. Estamos posicionados». «¿Está preparada, señora?», respondí, más que nunca. A las 18 horas, comencé a arreglarme para la cena. Elegí un vestido rojo de Valentino que había comprado especialmente para la luna de miel, había costado 3.200 euros y me dejaba deslumbrante. Si iba a confrontar a mi marido traidor, al menos lo haría con estilo. Cuando Sebastián me vio lista, sus ojos se iluminaron. «Estás guapísima, mi amor. Van a pensar que soy el hombre más afortunado de las Maldivas». «Gracias, querido. Tú también estás muy elegante». Y lo estaba. Sebastián llevaba un traje de lino azul marino que había costado 1.800 euros, zapatos italianos de cuero legítimo y un reloj Omega que había sido regalo de bodas de mi padre. La ironía era cruel, estaba usando obsequios de mi familia para traicionarme con otra mujer. El barco que nos llevó al Four Seasons era lujoso, con asientos de cuero y champaña servido durante el trayecto de 10 minutos. Sebastián estaba nervioso, moviendo constantemente las manos y mirando el reloj a cada pocos segundos. «¿Estás bien?», pregunté, fingiendo preocupación. «Perfecto, solo ansioso por nuestra noche especial». Cuando llegamos al Four Seasons, nos recibió el gerente del restaurante, que nos condujo a través de los jardines iluminados hasta el Celsius. El restaurante era deslumbrante, mesas dispuestas sobre una plataforma de cristal suspendida sobre el océano, con vista panorámica al atardecer. Pero lo que llamó mi atención no fue la decoración lujosa ni la vista espectacular. Fue la mesa en el rincón más romántico del restaurante, perfectamente decorada con velas y flores, donde una morena hermosa de cabello largo ya estaba sentada, vestida con un vestido dorado que claramente había costado una fortuna. Abril Ruiz. Sebastián fingió sorpresa al verla. «Ah, qué coincidencia. Parece que esa chica está sola».
Qué pena cenar sola en un lugar tan romántico. Su actuación era casi convincente. Casi. Nos condujeron a nuestra mesa, estratégicamente situada a apenas 3 metros de la mesa de Abril. Perfecto para el encuentro casual que él había planeado. Durante los primeros 20 minutos, Sebastián interpretó el papel de marido apasionado. Pidió champagne Krug Grande Cuvée, 380 euros la botella, elogió mi belleza, habló de nuestros planes futuros juntos. Pero yo notaba sus miradas furtivas hacia la mesa de Abril, aguardando el momento oportuno para ejecutar su plan. La oportunidad que esperaba surgió cuando me levanté para ir al baño. Voy a retocarme rápidamente, querido. Vuelvo enseguida. Claro, mi amor. Pediré la entrada mientras tanto. Pero en vez de ir al baño, me situé detrás de una columna desde donde podía observar todo sin ser vista. Y fue entonces cuando presencié la escena que confirmó definitivamente todas mis sospechas. En cuanto creyó que yo estaba fuera de vista, Sebastián se levantó y fue hasta la mesa de Abril. Ella lo recibió con una sonrisa cómplice, él le besó la mano y se sentó a su lado. Conversaron unos minutos, probablemente ultimando los detalles de la escenificación que harían cuando yo regresara. Abril debía fingir interés por él, quizá incluso entablar conversación conmigo, crear una situación en la que yo pudiera descubrir algo sospechoso. Luego, en algún momento de la noche o en los días siguientes, aparecerían pruebas de mi supuesta traición, fotografías comprometedoras, testigos falsos, cualquier cosa que justificara un divorcio en su favor. Pero ellos habían subestimado por completo con quien estaban tratando. Regresé a nuestra mesa con una sonrisa serena. Sebastián ya había vuelto a su sitio y me recibió como si nada hubiera pasado. ¿Cómo fue, mi amor? Perfecto. ¿Y tú? ¿Hiciste algo interesante mientras yo estaba fuera? No, solo pedí nuestra entrada. Ostras gratinadas, como te gustan. Mentiroso. Hasta el final, mentiroso. La cena prosiguió con un Sebastián cada vez más nervioso, claramente esperando el momento adecuado para crear la situación que había planeado. Abril, en la mesa contigua, miraba ocasionalmente en nuestra dirección, aguardando alguna señal de él. Fue entonces cuando decidí acabar con aquella farsa de una vez por todas. Sebastián, dije, dejando mi copa de champagne sobre la mesa, tengo una confesión que hacer. Sus ojos se iluminaron. Probablemente pensó que iba a confesar alguna traición inventada, facilitando aún más sus planes. Pues dime, mi amor. Descubrí algo muy interesante sobre nuestra luna de miel. Ah, ¿sí? ¿Qué descubriste? Descubrí que no estamos solos aquí. Sebastián palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura, ¿cómo que no estamos solos? Bueno, dije, levantándome tranquilamente de la silla, parece que trajiste una acompañante a nuestra luna de miel. Y está sentada justo allí. Señalé directamente hacia la mesa de Abril. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó blanco como el papel, su boca se abría y cerraba varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Abril también se había puesto pálida y miraba a su alrededor como buscando una ruta de escape. Pero yo no había terminado. Con toda la calma del mundo, caminé hasta la mesa de Abril y me senté en la silla vacía a su lado. Qué coincidencia maravillosa encontrarlos aquí, dije con una sonrisa que podría congelar el océano Índico. Sebastián, olvidaste presentarme a tu acompañante de luna de miel. La incomodidad era palpable. Las otras mesas empezaban a darse cuenta de que algo sucedía. Algunos huéspedes dejaron de comer para observar la escena. Valentina, yo puedo explicarlo, balbuceó Sebastián, al fin encontrando la voz. Ah, por favor, explica, respondí, cruzando las piernas elegantemente. Tengo mucha curiosidad por saber cómo mi marido logró incluir secretamente a una tercera persona en nuestra luna de miel sin que yo lo supiera. Abril intentó levantarse, pero la detuve con un gesto amable de la mano. No, por favor, no se vaya. Al fin y al cabo, usted es la invitada de honor de esta ocasión especial. Señora Torres, empezó ella, con voz temblorosa. Ah, entonces sabe quién soy. Qué interesante. Yo, en cambio, solo descubrí su existencia hace unos días. Cuando el hotel me llamó para confirmar la cama extra que mi marido había solicitado para su hermana. El ambiente en la mesa era absolutamente gélido.
Sebastián parecía desear que la tierra se lo tragara. Abril estaba claramente en pánico, sus ojos saltando entre mí y él como si esperara que alguien la salvara de aquella situación. Pero ¿saben qué es lo que más me intriga? Continué, manteniendo mi tono conversacional como si discutiéramos el menú. El hecho de que ustedes dos eligieran exactamente el mismo restaurante, la misma noche, en la misma mesa donde cenaron ayer y anteayer. Qué coincidencia extraordinaria, ¿no creen? Fue entonces cuando Sebastián intentó una última jugada desesperada. Valentina, yo puedo explicarlo todo. Las cosas no son como parecen. Ah, ¿no lo son? Pregunté, sacando mi celular del bolso. Entonces quizá puedas explicarme estas fotografías. Mostré las imágenes que Carlos había captado las noches anteriores, Sebastián y Abril brindando, besándose, entrando juntos en la suite de ella. El poco color que quedaba en su rostro desapareció por completo. O quizá, continué, puedas explicar por qué pagaste 4.500 euros por noche para hospedar a tú, ¿cómo debo llamarla? ¿Asistente? ¿Consultora de turismo? ¿Acompañante? En ese punto, la mitad del restaurante estaba atenta a nuestra mesa. La incomodidad era absoluta y deliciosa. Fue entonces cuando Miguel y Carlos aparecieron, como estaba planeado. Señora Torres, dijo Miguel, acercándose a la mesa con su carpeta de cuero italiana, disculpe la interrupción, pero necesitamos que firme unos documentos urgentes. Sebastián los miró confundido. ¿Quiénes son estos hombres? Ah, perdonen mis malas maneras, dije yo, con sarcasmo evidente. Sebastián, estos son Miguel Herrera, mi abogado, y Carlos Mendoza, investigador privado. Vinieron a las Maldivas especialmente para ayudarme con un asunto delicado. ¿Asunto delicado? Miguel abrió su carpeta y sacó una serie de documentos. Señor Torres, estas son las pruebas de su infidelidad conyugal. Fotografías, registros telefónicos, comprobantes de pago de la estancia de su amante, registros de entrada y salida de los resorts. Todo debidamente documentado y autenticado. El shock en el rostro de Sebastián era absoluto. Su boca estaba abierta, sus ojos saltaban entre los documentos, los hombres, yo y Abril. ¿Cómo consiguieron? Conseguimos todo, señor Torres, continuó Miguel fríamente. Incluido el audio de la conversación telefónica en la que usted explica a la señora Ruiz cómo pensaba falsificar pruebas de una supuesta traición por parte de su esposa para beneficiarse económicamente en el divorcio. Sebastián se quedó blanco como un fantasma. ¿Qué audio? Carlos sonrió y reprodujo una grabación en su celular. Era la voz de Sebastián, clara como el cristal. Cuando volvamos a Málaga, va a ser fácil. Algunas fotos comprometedoras, quizá un flagrante con algún instructor de buceo. Ella es demasiado rica para no ser traidora. El abogado dijo que puedo conseguir por lo menos 2 millones en el divorcio. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta los camareros habían dejado de trabajar para observar la escena. 2 millones, repetí lentamente. ¿Ese era el precio de mi confianza? Sebastián intentó una última vez. Valentina, ¿puedo explicarlo? No, lo interrumpí, levantándome de la silla. Ya lo explicaste todo. En la grabación. Miguel continuó, señor Torres, debido al adulterio comprobado y al intento de fraude matrimonial, usted perderá todos los derechos sobre los bienes conyugales. Además, será responsable del reembolso de todos los gastos de este viaje, incluida la estancia de su cómplice. ¿Todos los gastos?, preguntó Sebastián con voz débil. Todos, confirmó Miguel. Los 15.000 euros de la luna de miel en el Conrad, los 31.500 euros de la estadía de ella en el Four Seasons, los costos de nuestros vuelos y hospedaje, los honorarios legales. En total, aproximadamente 55.000 euros. 55.000 euros. Vi a Sebastián hacer las cuentas mentalmente y darse cuenta de que no tenía ni la mitad de esa suma disponible. ¿Y la señora Ruiz?, pregunté, mirándola directamente. Ah, sí, dijo Carlos con una sonrisa helada. La señora Ruiz tiene una visa de turista que expira mañana. Y, curiosamente, descubrimos que tiene deudas con la Hacienda española. Cantidades no declaradas, trabajo sin registrar. Será muy difícil para ella permanecer en el país. Abril por fin encontró su voz. Yo no sabía nada de esto.
Sebastián me dijo que ustedes estaban separados. Claro que lo dijo, respondí. Y tú, naturalmente, le creíste. Después de todo, ¿qué mujer no le creería a un hombre casado que la invita a participar en su luna de miel? En ese momento, el gerente del restaurante se acercó discretamente. Señoras y señores, quizás sería mejor continuar esta conversación en un lugar más privado. Tiene razón, asentí, levantándome. Ya terminamos aquí. Miré a Sebastián por última vez. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Pasaste meses planeando cómo traicionarme y robarme. Pero olvidaste un detalle importante. ¿Qué detalle? Que soy hija de mi padre. Y mi padre no crió a una hija idiota. Me di la vuelta para irme, pero me detuve y miré hacia atrás. Ah, ¿y Sebastián? La habitación del resort está pagada hasta mañana por la mañana. Después de eso, te las arreglas solo. Buena suerte pagando 55.000 euros con tu sueldo de, ¿cuál era tu profesión? Nunca logré averiguarlo bien. La humillación estaba completa. Todos en el restaurante habían presenciado el desenmascaramiento del hombre que intentó engañarme. Miguel, Carlos y yo salimos del restaurante bajo la mirada atónita de los demás huéspedes. Sebastián se quedó atrás, aún sentado a la mesa con Abril, intentando procesar lo que acababa de suceder. En el barco de regreso al Conrad, finalmente permití que la realidad de la situación me golpeara. Estaba libre. El hombre que había intentado usarme y robarme estaba completamente expuesto y arruinado. ¿Cómo se siente, señora Torres?, preguntó Miguel. Aliviada, respondí. Y con hambre. No logré terminar mi cena por toda esta confusión. Carlos rió. El servicio a la habitación del Conrad funciona las 24 horas. Perfecto. Pediré una botella del mejor champagne que tengan. Esta noche merece una celebración adecuada. Y así terminó mi luna de miel. No de la manera en que había soñado cuando dije sí en el altar, pero exactamente de la manera que Sebastián merecía. 3 días después, ya de regreso en Málaga, recibí la llamada de Miguel. Valentina, tengo noticias. Sebastián intentó impugnar el divorcio, pero desistió cuando mostré todas las pruebas a su abogado. Perdió la mitad de los bienes a los que tenía derecho y debe 55.000 euros que no puede pagar. ¿Y Abril? Deportada. Parece que desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Colgué el teléfono y sonreí. Se había hecho justicia. Reconstruí mi vida exactamente como lo había planeado. Mi clínica prosperó más que nunca, compré una casa nueva en una zona aún más exclusiva de Málaga, y aprendí a valorar mi propia compañía más que cualquier relación falsa. Sebastián intentó contactarme algunas veces, alegando que aún me amaba y que había cometido un error. Bloqueé su número después del tercer intento. 6 meses después, supe a través de conocidos en común que había vuelto a vivir con su madre, trabajaba en un empleo mal pagado y aún estaba pagando las deudas de nuestra luna de miel. ¿Y yo? Aprendí que mi propia compañía era más segura, más honesta e infinitamente más valiosa que cualquier hombre que intentara jugar conmigo. Y siempre que alguien me pregunta sobre mi breve experiencia matrimonial, respondo con una sonrisa. Fue la mejor lección que recibí sobre el valor de confiar en los instintos y nunca subestimar la estupidez masculina. La venganza, como dicen, es un plato que se sirve frío. Y en Maldivas, la serví helada.